Y a continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Él es Mauricio Valdivia. Él es psicólogo con máster en investigación de personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona. Es doctor en psicología de la Universidad Católica de Argentina. Es doctor en personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona y es docente universitario. Es perito forense psicológico y perito en criminalística. Teniente coronel de Carabineros en retiro y ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Así que sin más que decir y deseándoles que tengan una muy buena jornada, les dejo con Mauricio para que puedan comenzar. Bien, buenas tardes a todos y a todas, y especialmente a los que son de fuera de Santiago y fuera de Chile. Creo que esta es una de las cosas más innovadoras que ya, bueno, ya no es innovador porque lo estamos practicando hace bastante tiempo, pero el hecho de poder llegar libremente a todas las personas que quieran escuchar una hora de determinadas temáticas asociadas a la psicología. Por lo tanto, creo que es un elemento que yo no me canso de reforzar. Bien, hoy día vamos a abordar un tema que es complejo. Voy a iniciar la presentación. Bien, los delitos sexuales en general, como les decía, es posiblemente uno de los delitos de mayor complejidad. No solamente por la forma en que se ejerce. Piensen ustedes que se cometen delitos sexuales sin que haya contacto. Se cometen delitos sexuales a través de las vías digitales. Se cometen delitos sexuales en el interior de la familia. Se cometen delitos sexuales sobre una víctima desconocida. Vamos a ver que hay ocasiones en que las propias víctimas desconocen que son víctimas. Vamos a analizar, no en esta ocasión, pero en el contexto del curso, por ejemplo, situaciones en las cuales alumnas de un colegio se sienten pareja de un profesor. Claro, el profesor tiene 50 años y la alumna tiene 12, con lo cual se torna en una relación justamente no solamente delictual, sino que imposible desde el punto de vista de la realización real. Pero se da esa situación. Por lo tanto, no solamente es difícil entender las causas que motivan los delitos sexuales, sino que yo diría que también es uno de los delitos más difíciles de investigar, de procesar, por lo tanto, entonces de condenar. En este ámbito hoy día vamos a tratar de centrarnos específicamente en los de mayor patología, esos que denominamos depredadores sexuales. Aun cuando lo primero que tenemos que decir que no existe un único perfil. Es decir, no es lo mismo un delincuente sexual exhibicionista que un violador. No es lo mismo un delincuente sexual que ataca a una víctima adulta de tipo heterosexual que un delincuente sexual a lo mejor parafílico, pedófilo, que pone justamente su atención sexual en un niño muy pequeño, una niña muy pequeña. Entonces, en general, no existe una clasificación universal, única, que nos permita entender cómo son o cómo puedes clasificar a todos los delincuentes sexuales, porque eso no es posible. Entonces, como les decía yo, es muy difícil hoy día diferenciar con claridad o establecer claramente las características que presentan, por ejemplo, los agresores que lo hacen a través de Internet. Hay agresores que agreden a través de Internet sin contacto y otros que ponen acento en usar la tecnología para obtener contacto. En algunos casos es a través de la seducción, en otros casos es la extorsión y en otros casos es la acción violenta. Por lo tanto, como se dan cuenta, son muy diversas las posibilidades del tipo o de la forma en que se manifiestan los delitos sexuales. Por lo tanto, eso es lo que imposibilita la existencia de clasificaciones universales. Como les decía, hay situaciones en las cuales la víctima no se considera víctima. En Chile, en Chile el consentimiento sexual, por ejemplo, es 14 años. Siempre que se acceda carnalmente a un niño o una niña menor de 14 años, se va a estar cometiendo un delito de violación. Hay excepciones y esas excepciones las tiene que verificar, por ejemplo, un propio tribunal, en el cual, por ejemplo, dos niños que pololean a los 13 años y tienen ya una iniciación sexual. Pero, en general, quien accede justamente a un niño o una niña menor de 14 años está cometiendo violación. Hay países donde eso es 16 años, por ejemplo, España. Entonces, incluso las normas legales
van a crear diferentes tipos de delitos. No es lo mismo, entonces, el consentimiento sexual que se produce en Chile con 14 años que el consentimiento sexual que se produce en España con 16 años. Esta necesidad de tratar de acercarnos lo más posible a las tipologías tiene una finalidad, por supuesto. O sea, no solamente es comprender el fenómeno, sino que es poder pensar en cómo podemos prevenir ese tipo de conducta y cómo podemos intervenir a los agresores. Una vez que el agresor es condenado, aparece también otra necesidad que tiene que ver con la gestión del riesgo de reincidencia. Es decir, no basta entonces que apliquemos una sanción penal a un delincuente sexual, sino que el objetivo sería que cumpla la condena, la sanción penal, pero que además sea capaz de no volver a reincidir. Y esto aquí nos encontramos con algo que es bastante complejo, porque la gente en general cree que es al revés. La delincuencia sexual, en general, en la delincuencia sexual la reincidencia es baja. Es decir, la mayoría de los agresores sexuales no reinciden. Vamos a ver que hay un grupo pequeño que son los que van a reincidir siempre. Pero si le ponemos número a esto, por ejemplo, cuando hablamos de reincidencia general en nuestro país, al menos, cuando hablamos de reincidencia general, es decir, gente que está hoy día en la cárcel, gente que está hoy día cumpliendo una condena, prácticamente el 70% de esas personas cuando salen reinciden. 70%, es decir, de cada 100 en general, estoy hablando de los delitos en general, prácticamente el 70%. Y los que más reinciden son los delitos contra la propiedad. En cambio, si nos vamos específicamente a los autores de delitos, primero, violentos, la reincidencia es baja. Entonces bajamos de 70 a 20%. Y si pasamos de los delitos violentos en general a los delitos sexuales en particular, la reincidencia se va a quedar entre un 12 y un 15%. Se dan cuenta que es tan complejo el análisis de los delitos sexuales que incluso va en contra de lo que la gente cree y percibe como es el monstruo o el depredador. Claro, hoy día vamos a entrar a un monstruo y un depredador. Vamos a conocer un sujeto que es de alto riesgo de reincidencia. Pero en general, la mayor parte de las personas que cometen delitos sexuales no tienen carreras criminales. Quizás quienes ha estado y ha participado con nosotros en algún otro seminario ya ha escuchado el concepto de trayectoria criminal. El concepto de trayectoria criminal nos lleva a analizar cómo se dan los delitos en la vida de las personas, cómo se manifiestan los delitos en la vida de las personas. Y en general, cuando analizamos la delincuencia común, la mayor frecuencia criminal se produce entre los 14 y los 18 años. O sea, eso que vemos en televisión, que vemos niños con 15 años cometiendo un portonazo, la mayor frecuencia criminal en general se produce entre los 14 y los 18 años. Después de los 18 años comienza lo que denominamos desistimiento. La mayoría deja de cometer delitos. Hay un grupo entre un 5, un 10, un 15% que se va a mantener cometiendo delitos durante toda su vida, ¿ah? Que a eso le denominamos crónicos persistentes. Pero cuando analizamos lo mismo desde el punto de vista de los delitos sexuales, vemos que no solamente hay menor reincidencia, lo que yo les contaba, los delincuentes sexuales reinciden menos que el resto de los delincuentes, sino que además los delincuentes sexuales cometen delitos sexuales tardíamente en la vida. Es decir, ya no se inician a los 14 años y comienzan a desistir a los 18, sino que una gran mayoría se inicia alrededor de los 30 y comete delitos incluso más allá de los 30 o 40 años. Por lo tanto, la delincuencia sexual en general se manifiesta bastante diferente cómo se manifiesta la delincuencia en general. E incluso cuando la comparamos con la delincuencia violenta de otro tipo, robo con violencia, robo con intimidación, homicidio. Esto no quita que lo que estábamos analizando previamente, porque ahora nos preguntamos no solamente qué tipo de delito sexual se comete, sino que nos podemos preguntar quiénes cometen delitos sexuales. Y ahí la diversidad también es muy amplia, dado que nos podemos encontrar que un delincuente común que entró a robar una casa, que nunca pensó cometer un delito sexual, termina cometiendo también un delito sexual. Es decir, un delincuente común de tipo ocasional. Es decir, también comete delitos sexuales a partir de la presencia de una ocasión propicia. Vamos a tener delincuentes sexuales que nunca han cometido un delito en su vida.
nunca lo han pensado y aparece justamente el impulso no buscado, un impulso que podrían controlar, porque finalmente no son capaces de controlar y eso les termina justamente llevando a cometer un primer acto sexual inadecuado, delictual. Vamos a tener sujetos parafílicos que van a estar asociados, por ejemplo, a fetichismo, exhibicionismo, frauterismo y quizás el más grave, la pedofilia. Y ahí vamos a hablar de un trastorno parafílico, que es el grupo más reducido. ¿Ah? Es el grupo más reducido. ¿Quiénes cometen delitos sexuales también? Los psicópatas. Quizás ahí vamos a encontrar la mayor gravedad de la conducta criminal. Y en el psicópata, además de encontrar la falta de consideración, la falta de culpa, la falta de arrepentimiento, el uso, la manipulación, el control, el dañar a los demás, la ausencia completa de emoción o consideración por el dolor de los demás, donde además encontramos una serie de mezcla de rasgos oscuros de personalidad, psicopatía, narcisismo, sadismo, maquiavelismo. Se dan cuenta que ahí aparece una conducta mucho más grave a la base de un trastorno que va a estar asociado en general a una conducta criminal bastante versátil. Es decir, el delincuente psicópata no solamente comete delitos sexuales, sino que comete una serie de otras conductas criminales. También hay excepciones, hay delincuentes psicópatas que se dedican única y exclusivamente a cometer delitos sexuales. Por lo tanto, como vemos, las motivaciones son muy variadas, son muy diversas. El contexto donde se producen los delitos sexuales también es muy variado. Y todavía tenemos que seguir aprendiendo porque la encuesta de violencia que se ejerce sobre la mujer al interior de la relación de pareja en Chile, el año pasado nos entregó cifras que siempre son preocupantes las cifras asociadas a la violencia, pero el año pasado, en general, las mujeres que son víctimas de violencia sexual al interior de la pareja, al interior del matrimonio, a nivel internacional, la mayoría no denuncia porque cree que no va a pasar nada. La mayoría no denuncia porque cree justamente que es una falta de tiempo, es justamente algo que es innecesario porque no va a conseguir nada principalmente. Desgraciadamente, encontramos que en nuestro país prácticamente un 20% de las mujeres que no denuncian violencia sexual al interior del matrimonio es porque no sabían que podían hacerlo. Y ahí justamente tenemos una brecha importante a nivel de lo que es el conocimiento, la formación, la educación. ¿Mm? Bien, vamos a lo que nos convoca antes que se nos pase el tiempo. Este es un caso típico de lo que hablábamos de este sujeto que podría caer dentro de lo que en general consideramos que es el monstruo depredador, que es el caso de este hombre, Dominique Pelicot, que fue condenado en diciembre del recién pasado a más de 20 años de prisión por haber estado ofreciendo, facilitando el acceso de cientos de hombres, solamente fueron condenados 50, pero eran más de 100 hombres los que habían accedido justamente a quien era su esposa por más de 50 años también. Es decir, no fue que en el contexto de una relación esporádica, sino que un hombre que tenía ya una historia laboral, tenía una familia, tenía hijos, aparece entonces vinculado a este horrible crimen el cual se le condenó por haber facilitado, haber motivado, haber justamente drogado a su esposa para que estos más de 100 hombres accedieran a violarla entre el año 2011 y 2020. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que genera, qué es lo que motiva este tipo de conducta tan extrema? Este es un caso en Francia, para aquellos que no lo conocen. Un caso en Francia que se hizo conocido el año pasado porque se llevó adelante el juicio en contra de este hombre. Y este hombre era un electricista que prácticamente la mayor parte de los delitos en contra de su mujer se producen cuando él estaba ya retirado, una vez jubilado prácticamente. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que motiva este tipo de conductas criminales? ¿Será que nunca había cometido nada en el pasado?
La verdad que la evidencia no logró en ningún caso demostrar y probar y por lo tanto condenarlo por hechos previos. Pero se encontró una serie de antecedentes en los cuales él ya había sido investigado. Ahí lo tienen ustedes. En 1991, él estuvo siendo investigado en el contexto de un asesinato con violación de una mujer. En el 2010, se le también investigó por haber sido descubierto filmando a las mujeres bajo la falda. Y en el 1999 también se había investigado. En ninguno de los casos se había logrado condenar. Y aquí muchas veces nos cuesta entender a quienes no se vinculan con el mundo de lo jurídico, que en el mundo de lo jurídico no basta que hayan presunciones ni creencias. Tienen que haber pruebas. En la medida que no se reúnen pruebas que permitan hacer decaer lo que se denomina la presunción de inocencia, la persona no puede ser condenada, aunque todos creamos que es culpable. Por lo tanto, aquí lo que faltó en esos casos anteriores fueron evidencias que permitieran demostrar y condenar a esa persona previamente. Por lo tanto, cuando aparece el caso y cuando nos estamos enterando de que esta persona está primero acusada y después condenada por facilitar la violación de su propia mujer, esta pareja tiene tres hijos, ¿ah? Tiene tres hijos. Y se supo de esta situación. Se me había pegado y como apreté tantas veces, pasaron todas las láminas de una. Ahí sí. Bien, ¿cómo se descubrió el delito? La verdad que podríamos decir casi por casualidad. Giselle era justamente dopada mediante drogas para que justamente no supieran y se diera cuenta de nada de lo que pasaba. Piensen ustedes que hay grabaciones donde aparecen más de 100 personas. No se lograron identificar a las 100 personas, por lo tanto las 100 personas no fueron condenadas. Pero hay grabaciones donde aparecen más de 100 personas. Entonces, ellos ya vivían prácticamente solos porque ya estaban retirados. Ellos habían prácticamente desarrollado su vida en París, en una ciudad en la afuera de París, y se habían ido al sur de París a terminar justamente lo que era ya pasar su último tiempo, ya retirados ambos, de tal forma justamente de que podría haber sido un tiempo de descanso, de felicidad, y al revés fue el periodo donde se produjo la mayor cantidad de delitos. ¿Qué pasó con Giselle? Giselle comenzó a sentirse mal. Piensen ustedes que la dopaba, la drogaba, le daba estos tranquilizantes en la comida, en la bebida, para que ella perdiera primero el conocimiento. Y él ofrecía a su mujer a través de redes sociales, a través de internet. Entonces, venían los hombres, abusaban de ella y ella estaba completamente dopada, pero aparecía al día siguiente con cosas extrañas. Se sentía mal, tenía lagunas mentales, se sentía cansada, mareada, fatigada. Comenzó a perder peso, comenzó justamente a perder peso de manera muy marcada y a tener problemas de orientación, de control, de memoria. Por ejemplo, despertaba en la mañana y no sabía lo que había hecho el día anterior. No sabía lo que había pasado con su casa, no sabía lo que había pasado con sus hijos. Entonces, esos problemas le llevan a que incluso su pareja la acompañe. Voy a usar el puntero y vamos mirando de mejor manera. La acompañe y comienza justamente un devenir por diversos médicos, neurólogos, ginecólogos que la atendían. ¿Qué fue lo único que se encontró? Concretamente, que ella dio positivo a 4 controles de enfermedad de transmisión sexual. Claro, y aquí el de que la acusó de infidelidad. Hasta ese momento no se tenía claridad de lo que estaba pasando. ¿Hasta cuándo? Hasta que este marido ejemplar fue detenido en flagrancia grabando justamente nuevamente, imagínense, con 70 años, con 68 años, con 69 años, que es el contexto en el que se dan todos estos, la mayor parte de estos delitos, grabando a mujeres por debajo de la falda. Entonces, a partir de ese momento, la policía le requisa todo lo que son los dispositivos electrónicos, teléfonos, cámaras y computadores.
Y no solamente entonces en esos teléfonos, cámaras y computadores encontraron las grabaciones que le hacían en la vía pública a las mujeres cuando iban pasando, sino que encontraron más de 20.000 videos y fotografías que daban cuenta de a lo que él había sometido a su mujer desde el año 2011. Se identificaron a lo menos 92 violaciones. Yo les decía, más de 100 personas fueron identificadas, o personas que no fueron identificadas, porque se logró identificar a 50, más justamente a quien era el esposo de esta mujer. Y eran hombres, en general, entre 26 y 74 años. La evidencia judicial nos da cuenta que estos 52 hombres había de todo. Habían personas que tenían parejas, que eran parte de una familia, que tenían trabajo. La mayoría no tenía antecedentes criminales. Entonces ahí nuevamente nos lleva a preguntarnos qué lleva a alguien que sea capaz no solamente de ofrecer a quien era su mujer para que fuera violada y esto fuera además grabado, sino que qué lleva a estas personas, muchas de ellas sin antecedentes criminales, como les decía, a participar en este tipo de conducta. Los exámenes psicológicos, los exámenes psicológicos de Dominique Pelicot dan cuenta de una serie de características bastante relevantes y que son susceptibles de analizar aquí. Vamos a analizar algunas de ellas porque no tenemos tiempo. Pero pensemos justamente, este fue el primer médico, Layet fue el primer psiquiatra que accedió justamente una vez que se identificaron las grabaciones, producto de que él fue descubierto grabando a mujeres en la vía pública, en un supermercado, por debajo de la falda. ¿Mm? Nadie, las preguntas las tenemos que dejar al final, lo siento. Aquí no, el contexto no nos permite preguntar en el desarrollo. En el curso sí, pero acá dejamos al final para responder unas tres preguntas y ya yo creo que sería la primera. Entonces, esta persona, esto es parte del relato que hace el médico, en el informe. El médico ya comienza con una percepción bastante incrédula y difícil de entender cómo una persona de 68 años había llegado a presentar estas características, ya habiendo estado en la cárcel. Él lo examina por primera vez cuando él ya había estado en la cárcel. Es decir, a él ya se le habían encontrado las grabaciones. Él fue detenido en flagrancia y ya había pasado por lo que era un periodo de cárcel en Francia. Francia tiene bastantes particularidades, tiene cárceles tan malas como las nuestras y tiene otras cárceles que son como debieran ser justamente lo que se orienta a lo que es la búsqueda de la no residencia. Pero hay cárceles muy malas y coincide especialmente que esta persona estaba en una cárcel donde había justamente mucho narcotraficante. Por lo tanto, al psiquiatra lo primero que le pareció extraño era que esta persona parecía muy limpio, pulido, se acababa de cortar el pelo, se acerca con una actitud asertiva. Esto está todo sacado del informe pericial del médico, ¿ah? Dándole la mano, ¿ah? Y que, pese a llorar en algún momento, adoptó una posición altanera, distante, demostrando desconexión. Matiza expresiones de aburrimiento pasivo con episodios propios de maestro de ceremonia. Y aquí nos estamos acercando. En Europa, en el contexto forense, clínico forense, no se utiliza mucho el concepto de psicopatía. Y no se utiliza porque el concepto de psicopatía dejó de ser un concepto incorporado directamente en lo que es la lógica de los DCM, sino que hoy día sigue siendo muy relevante el concepto de psicopatía, pero yo diría en la lógica penitenciaria. Por lo tanto, aunque vamos a ver una serie de características que son propias de la psicopatía, aquí habla justamente de una actitud de desprecio altanera, pero que también presenta locuacidad y encanto superficial, que sería una de las primeras características de la psicopatía, si lo analizamos desde la lógica de la PCLR, la Psychopathic Checklist de Robert Hare. Se describe diciendo, soy un violador. Claro, se habían encontrado estos 20.000 videos, o sea, no estaba aportando en nada. Pero el psiquiatra destaca que lo que él buscaba era mantener el control. Entonces, él se dijo a sí mismo, soy un violador, como los demás de esta sala. Acuérdense que hay 50 personas más. Él fue condenado con 50 personas más. Ellos lo sabían todo,
con la confianza de que sus palabras podrían fin a toda discusión posterior. Es decir, él quería ser el juez, no solamente suyo, sino que destaca justamente este psiquiatra, destaca este poder de manipulación, de control, de dominación y de encanto superficial en que busca justamente a través de la persuasión manejar incluso la lógica que se estaba dando al interior del juicio. Y aquí el psiquiatra hace una analogía en el cual él describe cómo podemos entender esto de que esta persona fue capaz de tener tres hijos. Vamos a ver cómo lo describen. Una de las hijas lo describe como una persona muy buena. De hecho, la propia esposa lo describe como una persona muy buena. No así los dos hijos. Pero él fue capaz de mantener un trabajo, una condición social, tener esta pseudo familia que se mantuvo medianamente integrada hasta que aparece todo esto. Y él entonces intenta explicar esto a través de lo que nosotros en psicología denominamos escisión. Esta escisión es una separación del yo en dos partes. Podría ser lo más cercano a lo que en la literatura encontramos como dobles personalidades. Escisión, disociación, es decir, es capaz de disociarse y mantener una lógica asociada a un mundo criminal en el cual él es un depredador sádico, parafílico, y volver entonces a separarse de ese mundo interno en el cual él mantiene una capacidad de estar integrado en la lógica social, tener un trabajo, una pseudo familia, como le decía yo, y desarrollar una vida medianamente normal. El psiquiatra, esta separación la lleva al mundo de la infraestructura que hoy día es parte de la vida cotidiana, lo que es un disco duro. Él dice, la mente Pelicot se habría dividido con el tiempo como un disco de una computadora, es decir, se fragmenta en dos partes completamente separadas, herméticas, sin fugas entre ellas, pero con un mismo sistema operativo. Entonces, esto lo vamos a encontrar siempre en este tipo de estructuras. Por ejemplo, vamos a analizar en el curso, vamos a analizar lo que fue la vida y la conducta criminal de lo que es el psicópata alto hospicio en Chile. Una persona responsable del asesinato de 14 niñas, de lo que sabemos en realidad, porque la número 15 quedó viva. Y gracias a Barbarita que quedó viva, se logró justamente establecer y conocer de estas 14 muertes. Él secuestraba a estas niñas en Alto Hospicio, se las llevaba al desierto, las violaba, las asesinaba y, tal como lo hace Pelicot, llegaba a su casa a jugar posiblemente sin lavarse las manos, con sangre posiblemente en su ropa, pero llegaba a jugar con sus hijos y era considerado por el barrio, por el entorno, como una persona normal. Esto es una característica muy común que vamos a encontrar en la psicopatía. El psicópata no es psicópata el 100% del tiempo. El psicópata tiene la capacidad de pasar desapercibido. Se comporta psicopáticamente solamente cuando actúa psicopáticamente. Y por eso, del punto de vista penitenciario, la psicopatía no sería un diagnóstico psiquiátrico ni clínico, sino que sería una manifestación de una conducta. Por lo tanto, ¿cuándo sabemos que una persona es psicópata? Cuando logramos identificar la conducta psicopática en sí misma. Entonces, a esta persona era reconocida como una buena persona, un hombre servicial. Esto es lo que describe gran parte de la gente que lo conocía. Comprometido con la educación de sus nietos. Dice que había logrado desarrollar justamente una familia. Ellos ya estaban separados, o sea, estaban separados de la familia de sus hijos porque se habían ido a vivir y a disfrutar de la jubilación. Claro, buena forma de disfrutar de la jubilación. Pero era considerado como dice su propia hija, de plena confianza. Su esposa, Giselle, dice, en 50 años, estuvieron casados más de 50 años. Nunca le he visto decir nada inapropiado u obsceno sobre una mujer. Durante al menos 10 años la drogó sistemáticamente, esto ya estábamos analizando.
Él buscaba a hombres a través de Internet para que la violasen y estando inconsciente, él prácticamente dirigía como si fuera el productor de la grabación de la película que se estaba realizando, qué hacían y cómo lo hacían cada uno de los integrantes que participaban en esta agresión extremadamente violenta. Como les decía, tenían más de 50 años juntos. En el matrimonio aparecieron tres hijos, los cuales ya incluso tenían nietos. Ya jubilados se habían ido entonces al sur de Francia a descansar y a pasar justamente a disfrutar del tiempo de la jubilación. La gente lo escribía justamente como una persona normal, disponible para lo suyo, aun cuando en el juicio aparecen justamente sus hijos hablando de que es mentiroso, un padre violento, y ahí aparecen estas dobles caretas, estas dobles caretas que aparecen bastante bien reflejadas en la manifestación del perfil más bien psicológico. El perfil psicológico es bastante también mucho más extenso. Aquí solamente está los aspectos más puntuales y más que podemos analizar aquí en el poco tiempo que tenemos. Eh, no están locos. Es decir, si hay gente acá que no sean psicólogos, no están locos. ¿Y esto qué significa? Que cuando hay locura, hay pérdida de juicio de realidad. Y esto especialmente si hay gente que está participando que no son psicólogos. Cuando hay locura, hay pérdida de juicio de realidad. Se pierde el juicio de realidad cuando hay, por ejemplo, alucinaciones y delirio. ¿Cuándo se puede producir la presencia de alucinaciones y delirio? Cuando hay una enfermedad grave, por ejemplo, como una esquizofrenia. Entonces, cuando hay una enfermedad grave como una esquizofrenia, que aparecen las alucinaciones y los delirios, esa persona puede cometer un delito sin comprender la criminalidad del acto. Y además de no comprender la criminalidad del acto, no es capaz de dirigir la conducta. Es decir, dicho de manera muy simple, esa persona no puede comportarse de otra manera que lo que está haciendo, porque está siendo impulsado por alucinaciones y delirio. Está escuchando cosas y está viendo cosas. Entonces aquí al revés. Estamos diciendo que Dominique no tiene pérdida de juicio de realidad, no está loco. No tiene entonces ninguna patología que le impida comprender la diferencia entre el bien y el mal. De hecho, es una característica propia de la psicopatía. El psicópata sabe perfectamente que lo que está haciendo es dañar, abusar a otra persona y que eso tiene consecuencias penales. Eso lo saben perfectamente. Se describe como egocéntrico, narcisista, con un deseo irrefrenable de cumplir fantasías sexuales. Desde esta perspectiva, las parafilias aparecen como un elemento también bastante relevante. Voyerismo, exhibicionismo. Y piensen ustedes que él gozaba, incluso sin la necesidad de mantener relaciones sexuales con su pareja, con su señora, sino que grabando y viendo cómo otros hombres desconocidos abusaban de ella. En general, las parafilias que señala el DSM-5 son bastante reducidas, dentro de las cuales no aparece, por ejemplo, la somnofilia. Pero la somnofilia podemos entender que es la excitación sexual que se produce a partir de tener a otra pareja o a otra persona incapacitada, inconsciente, producto justamente de que o bien está dormida o que está inducida a partir de droga, como en este caso. Personalidad narcisista, manipulador, capaz de mentir, cambiar a su antojo la versión de los hechos. De hecho, esos tres casos que a él se le atribuyen, él los niega completamente. Y entonces se contrasta en el juicio el hecho que esos tres casos los niega completamente y que reconoce absolutamente el, este abuso que él realiza permanentemente con prácticamente 10 años sobre su mujer. Y los psiquiatras y los psicólogos explican eso justamente porque sería que en el caso de esos tres casos del 1990-91 no hay evidencia. Por lo tanto, no hay nada que a él lo haga justamente manipular, porque es lo que hace cuando él dice, yo soy un violador y también son violadores.
estas 50 personas que están acá, lo que él está intentando no es reconocer el hecho, no es responsabilizarse del hecho, no es arrepentirse del hecho, no es sentir culpa por el hecho, sino que lo que él está buscando es algo mucho más narcisístico, que es manipular y controlar incluso el juicio, la instancia procesal. Dentro de la historia o que podríamos encontrar algunos elementos que pudieran dar cuenta de algún tipo de distorsión, en él era habitual el uso justamente de pornografía. Aparentemente, un uso de pornografía no problemático. La literatura divide el uso de la pornografía en un uso de la pornografía problemático cuando afecta alguna esfera de la vida de las personas. Es decir, por ejemplo, le impide tener relaciones sexuales, le impide tener pareja, le afecta a sus relaciones laborales, es decir, afecta algún tipo de relación o cumplimiento de lo que esperaríamos de una socialización normal. Y en general, un uso no problemático cuando no se produce ese efecto. Aquí había un uso problemático en el cual se producían efectos, que sería posiblemente lo más cercano a una distorsión conocida previamente. Porque aquí lo que se conoce es a partir justamente de que la policía encuentra las grabaciones de su pareja y de los cientos de hombres que participaban en las violaciones de su pareja. Él señala a su favor, y es algo que he utilizado por la abogada de la defensa, que él había sido agredido sexualmente a los 9 años y había presenciado justamente también otra situación que afectó su sexualidad a los 13 años. Y aquí caemos dentro de un ámbito que es bastante discutido y se habla mucho, y que también la lógica del sentido común dice, es abusador porque fue abusado. No, no es causa. Claro, es un factor de riesgo, pero no todas las personas que fueron víctimas de algún tipo de abuso temprano se van a convertir en un abusador sexual. De hecho, hay muchos abusadores sexuales que nunca fueron abusados sexualmente en su vida. Por lo tanto, no tenemos que entenderlo como una causa. Aquí en el juicio lo intentan utilizar como una forma de justificación, pero no lo tenemos que entender como una causa, sino que como un factor de riesgo. Claro, ¿es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Haber sido víctima de abusos sexuales, haber sido víctima de violencia física, haber sido víctima de presenciar violencia al interior de la familia, todos son factores de riesgo, pero no necesariamente se constituyen en factores causales que nos permitan explicar por qué se produce una determinada conducta. Ahora viene la pregunta, ¿casos como estos se pueden llegar a producir en nuestro país? Y desgraciadamente la respuesta es sí, es sí. Este es un caso en el cual se llega a condena de manera bastante coetánea con el caso francés. La condena aquí también se produce en el mes de diciembre del año 2024, lo mismo que con el caso francés. Quizá, y aquí también tenemos que aprender de que no solamente el acento tiene que estar puesto en condenar al culpable, sino que en estos casos permitan promover prevención. ¿Y por qué? Porque justamente este es un caso chileno en el cual se reproduce de manera muy parecida lo que sucedió y lo que acabamos de ver previamente, pero en la ciudad de Chillán. En diciembre, recién pasado, se condena a esta persona, a Miguel, que era un teólogo, de haber abusado, haber violado, haber facilitado el acceso a diversos hombres. Aquí son decenas. En el caso de Pelicot eran más de 100. Aquí son decenas, lo cual no le quita gravedad a esto, por supuesto. Este hombre fue acusado entonces de abusar de una niña desde los 7
hasta los 19 años. ¿Cómo llega él a iniciar justamente esta historia de abusos, esta secuencia histórica de abuso? Él es profesor. Y aquí justamente vamos a ver que la esencia de cómo enfrentar este tipo de casos está asociado principalmente a la prevención. Este hombre entonces comienza a realizar clases de matemática, castellano, a una niña de 7 años que le iba mal en el colegio, los padres eran muy exigentes. Y a ella, como le iba muy mal en el colegio, ellos buscan justamente al mejor profesor que hubiera en Chillán que le pudiera justamente ayudar. Y lógicamente le ayudó. Y este hombre a partir de los 8 años comienza con tocaciones y comienza con los abusos sexuales de esta niña. A los 10 años ya él había reemplazado al padre de la niña, es decir, se había terminado la relación original de la mujer con quien era el padre biológico de la niña. Él se había ido de la casa y este profesor había reemplazado al padre, convirtiéndose en el padrastro que abusaba de la hijastra y que mantenía una relación de pareja con la madre. Al igual que en el caso anterior, aquí a partir de los 10 años comienza justamente a transformarse los abusos directos, la violación directa de esta niña de 10 años, en la apertura y la invitación a diversos hombres para que participaran justamente en las lógicas abusivas de violación. A consecuencia de esto, ustedes dirán, al igual que en el caso de Pelicot, ¿cómo se llega a descubrir este caso? Desgraciadamente no se descubre porque la víctima denuncia, sino que se descubre porque Miguel manda arreglar un computador y en ese computador el técnico encuentra material pornográfico. Y ese técnico entonces denuncia a la policía. Por lo tanto, también, casi como el caso Pelicot, por casualidad se logra llegar a establecer esta responsabilidad que involucró condenas para que fueran las condenas más graves a 4 hombres, a otros con salida alternativa, incluyendo a la madre de la víctima. Esto no lo vamos a poder analizar ahora porque no hay tiempo, pero aquí hay justamente un dejo bastante relevante en relación a que él fue condenado a presidio perpetuo por violación, 20 años de presidio por abusos sexuales, 15 años por producción de material pornográfico, 3 años de almacenamiento de pornografía infantil. Y pese a eso, pese a que los delitos eran extremadamente graves, hay 8 hombres más la mujer que se acogen a procedimiento abreviado y por lo tanto no reciben condena efectiva. No podemos analizar esto porque no hay tiempo, como les digo, pero es un aspecto muy relevante que me está dando cuenta de que aquí faltó algo por parte del Estado, ¿ah? No solamente el tribunal, ¿ah? No solamente el tribunal, sino que el Estado. Al igual que en caso Pelicot, Miguel era un profesor considerado como una persona destacada dentro de Chillán, un teólogo adventista, el capellán de la iglesia adventista, hacía clase en colegio, hacía clase en la cárcel, tenía 2 licenciaturas, un magíster y estaba estudiando un doctorado. Había estudiado 3 años psicología, diplomado en intervención educativa y, como les decía, tenía un doctorado incompleto en psicología. ¿En qué se traduce esto? En herramienta de manipulación. En herramienta de manipulación. Cuando analizamos el por qué es importante evaluar psicopatía al interior de la cárcel, aquí estaría la respuesta. Cuando identificamos en la cárcel a los psicópatas, una de las acciones debiera ser que esa persona, primero, no recibiera tratamiento, porque hoy día no existe un tratamiento que permita modificar la psicopatía. Igual que prácticamente no existe un tratamiento que permita modificar la pedofilia. O sea, esa atracción por un niño
prepuber sin caracteres sexuales secundarios. Hay países donde se usa incluso la castración química y se ha logrado entender que ni con castración química, y de hecho, aunque hubiera castración física, no se lograría nada, porque justamente el impulso patológico, en este caso, está adentro. Entonces, esto le da herramientas de manipulación, de control, que son los que va a utilizar para persuadir. Esa persuasión, en el contexto de este caso en particular, se le denominó síndrome del hechizo. Es como si él a partir de los 7 años hubiera comenzado a hipnotizar a la niña. Niña que fue su pareja y fue abusada por estas decenas de personas. Como les decía, en el caso Pelicot fueron más de 100 personas. En este caso fueron decenas de personas, en el cual justamente la niña llegó a considerar eso como una conducta normalizada. La víctima fue manejada de tal forma que fue incapacitada para oponer resistencia, como resuelve el tribunal. No se trató de una incapacidad física, sino que de un control psicológico. En el contexto del curso, vamos a abordar algo muy parecido que se da en el caso de la secta de Coyihuay con Antares de la Luz. Cuando nos preguntamos entonces, ¿qué estrategia utiliza una persona para convencer a personas que son profesionales, tienen trabajo, tienen familia? ¿Qué hizo Antares de la Luz? ¿Qué tenía Antares de la Luz que fue capaz entonces de persuadirlos, hipnotizarlos? Se llama sugestión hipnótica, base en lo que denominamos control mental, lavado de cerebro, que estaría justamente a la base de este síndrome de hechizo. Es capaz justamente de llegar a normalizar los abusos. Claro, él utilizó una estrategia, él hacía masaje, con esos masajes la niña con 7 años, 8 años se relajaba, pero esos masajes fueron cargándose eróticamente hasta que terminó justamente con el contacto sexual con la niña. Es decir, la niña integró el hecho de que el profesor era tanto pareja de la mamá como pareja propia. Entonces, si aquí no se hubiese producido el descuido por parte del profesor de enviar justamente un computador para que fuera reparado, no estaríamos analizando este caso y no lo estaríamos comparando con el de Pelicot. Experto manipulador, rasgo psicopático a la base. Parafilia, porque comenzó a abusar de una menor que no tenía caracteres sexuales secundarios instalados. Todavía. La víctima con 7 años comenzó haciéndole clases todos los días. Su padre biológico era muy exigente. Comenzó con el uso de material pornográfico y tocándole. Esto le hacía cosquilla y la tocaba como una forma de relajarla. Ella describe, incluso en el contexto del juicio, que claro, sentía, primero, no lo dice directamente, pero en cierta medida había normalizado la situación. ¿Por qué? Porque él utilizaba la fe, la creencia y el poder que él tenía sobre ella y le justificaba que ella tenía que sacrificarse y que ese sacrificio era un privilegio para ella. Y esto se da en el contexto de la separación de los padres. Entonces, este tipo de casos nos lleva justamente a considerar que si bien existe una gran cantidad de delitos sexuales, o dicho de manera mucho más precisa, la mayor parte de los delitos sexuales son cometidos por personas que no presentan patología. Hay un grupo pequeño de delitos sexuales que nos llevan al ámbito de lo que estamos viendo acá, el depredador, el psicópata, el perverso, como la, la cultura popular dice, el enfermo mental, pero es un grupo extremadamente pequeño. La mayor parte, la mayor parte de los agresores sexuales
están en un lugar en el cual son reconocidos como personas normales. La mayoría de los agresores sexuales no presentan patologías graves, ni son susceptibles, y aquí viene quizá lo más complejo, porque a todos nosotros, ¿qué nos gustaría? Que existiera una máquina, un instrumento, una prueba, un instrumento que pudiéramos aplicar y que pudiéramos diferenciar entonces quiénes van a ser abusadores sexuales, quiénes son los que presentan alto riesgo de convertirse en delincuentes sexuales. Pero desgraciadamente, el delincuente sexual, al igual que el psicópata, como dice Robert Gea, solamente se conoce por su conducta psicopática. El psicópata entonces no es psicópata al 100% de su vida. Es psicópata cuando actúa psicopáticamente. ¿Qué tenemos que fortalecer? Y ya con esto terminando, vamos a ver, y en el curso va a quedar muy claro que lo que tenemos que fortalecer son las estrategias de autocuidado, de prevención, las estrategias de alarma temprana, las estrategias de comunicación al interior de la familia. Porque poder detectar a este tipo de sujeto es difícil. Entonces, lo que hay que fortalecer son las estrategias de alarma, de cuidado, las estrategias de comunicación. Vamos a ver otro caso en San Antonio, donde una niña de un colegio fue una compañera de curso la que le contó a su abuela, que vivía con la abuela, que esa niña estaba siendo abusada por quien era el inspector del colegio. Claro, después prácticamente de 2 años de mantener una relación. Como les decía al comienzo, los delitos sexuales posiblemente son los delitos de mayor complejidad del punto de vista de entender ni establecer tipología que nos permitan comprender por qué, cómo se producen. Y de hecho también son uno de los delitos más difíciles de investigar. ¿Por qué son muy difíciles de investigar? Porque en muchas ocasiones la mejor evidencia o la única evidencia es el testimonio. Hay un alto nivel de retractación. Hay un altísimo nivel de cifra negra, de no denuncia. Por eso es tan importante la promoción de la prevención, la educación. Y yo llamaba la atención al comienzo, cuando les comentaba que en la última encuesta de victimización de violencia al interior de una relación de pareja por parte de la mujer, las mujeres que no denunciaban la violencia sexual lo hacían no por miedo o por vergüenza o por el hecho de creer que no va a pasar nada, que son las principales causales a nivel internacional. O sea, las principales causales a nivel internacional es porque la mujer tiene miedo, tiene vergüenza o cree que no va a pasar nada. En nuestro país, la principal causal por la no denuncia de la violencia sexual es porque las mujeres dicen, no sabía que podía denunciarse eso. Bien, Constanza, yo creo que estamos bien para empezar con las preguntas. Ok, le voy a pedir entonces que quienes tengan preguntitas, yo creo que alcanzamos a responder unas 3 preguntas. Quienes tengan dudas, les pido que puedan reaccionar levantando su manito y les vamos a ir dando el paso para responder en orden. Vamos con David Muñoz. Hola, bueno, en realidad más que nada es como un comentario en términos de que, bueno, y también, bueno, ahí el señor es el experto, pero también un poquito explicitar que, claro, que las personas que no presentan cuadros patológicos en ese sentido, tienen una raigambre más cultural y que desde ahí también se pueden cometer desde este sentido de superioridad, de ejercicio del poder, ya, porque a veces se confunde y, bueno, leí mucho los comentarios como el tema de psicópatas, ya que por lo que se dijo en el curso, que me parece súper interesante, que no son todos, porque de hecho que es mínima como la incidencia en ese sentido. Entonces hay un poquito explicitar también que también hay un tema cultural desde donde también se pueden cometer delitos sexuales, desde el ejercicio del poder y desde también situaciones tan generacionales que no precisamente son o derivan en cuadros patológicos. ¿Ya? Entonces desde ahí que igual sería como bueno, creo yo, un poquito explicitar un poco eso.
David, gracias, al contrario, o sea, es la mayoría no presenta nada. Aquí estamos viendo un grupo que son quizás los más llamativos, los que aparecen asociados a lo que vemos en televisión, pero la mayoría de los agresores sexuales, como tú muy bien dicen, son mitos modernos de la violación, son distorsiones cognitivas, es sexismo, son elementos culturales que están en la base justamente del control y la superioridad. Entonces, y esto también lo encontramos en mujeres, ¿ah? Nosotros estamos levantando ahora datos a nivel país, ¿ah? Estamos aplicando encuestas asociadas a rasgo de personalidad, lo mismo de estos mitos de la violación, distorsiones cognitivas, y estamos encontrando justamente que la mayoría de los agresores sexuales, como tú muy bien dices, primero, no presentan carreras criminales asociadas. Hay un grupo, sí, hay un grupo que son delincuentes, y ese grupo, además de cometer delitos comunes, también comete delitos sexuales, pero un grupo pequeño. Hay un grupo que presenta importantes niveles de patología, pero nuevamente es un grupo pequeño. Entonces, la mayoría de los agresores sexuales, y esto tiene incidencia no solamente para quienes hagan tratamiento y prevención, tiene incidencia incluso para los propios investigadores de la policía. Porque el investigador de la policía también llega con un sesgo en el cual piensa, son monstruos y depredadores. No, la mayoría no lo son. La mayoría no tiene nada. Aquí hemos visto justamente el caso de dos monstruos depredadores con componentes psicopáticos y una serie de parafilias asociadas. Pero la gran mayoría no tiene nada. Entonces, el riesgo está y está caracterizado, lo vamos a ver en un ciclo. El agresor no viene y agrede directamente. El agresor persuade, seduce, controla, manipula y ahí aparece necesariamente la agresión. ¿M? No se nota, ¿ah? No se nota, pasa generalmente desapercibido. Por lo tanto, muchas gracias. Sí, eso es así, por supuesto. Pasamos entonces a la siguiente preguntita que sería de Tamara. Hola, primero que todo, muchas gracias por el seminario ¿Se de escucha hoy. muy despacito o soy yo? ¿Sí? Ay, ¿en serio? Si te puedo acercar más ¿Y al ahora? micrófono, ¿Ahora? sí, ahí mejora un poquito. Ya, bueno, que primero que todo, que muchas gracias, que era muy interesante. Y mi pregunta va un poco como a el discurso como a las víctimas, porque siento que puede ser muy fácil caer como en la culpabilización de la víctima como por no haber denunciado. Por ejemplo, hace poco, con este tema de los políticos, uno de ellos dijo este dicho de que las mujeres que no denuncian terminan siendo cómplices del abusador. Entonces, como que cómo poder abordar eso sin culpar a las víctimas como de, o responsabilizarlas de los otros delitos que se cometen a otras víctimas. Eso. Mira, yo creo que ese, tú diste en un, yo, si me han escuchado, yo cuando me han preguntado en relación a lo mismo, en diversas situaciones, yo he dicho las víctimas son víctimas. Las víctimas son víctimas reales. Las víctimas no son víctimas ideales. Claro, para el policía, para el sistema, el órgano de persecución, ojalá la víctima relate inmediatamente, cuente perfectamente lo que sucedió, se acuerde de todos los detalles, ojalá aporte medios de prueba, pero eso no existe. La víctima, y aquí como la victimización se da en su gran mayoría en un contexto de relación previa, autor conocido, vínculos, afectos, cuidado, responsabilidad, eh, la verdad que cuesta bastante entonces ser una víctima ideal. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que tenemos que poner en juego todos quienes alguna vez tengan acceso a interacción con víctimas. Las víctimas son víctimas reales, no son víctimas ideales como le gustara o le gustaría al sistema. Por eso que justamente se produce esa contradicción. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros quienes trabajamos en esto es enseñarle a los operadores del sistema a que se va a encontrar una persona que está impactada emocionalmente, está desestructurada emocionalmente, está desarticulada emocionalmente, además de haber vivenciado el hecho delictual en sí mismo. Y esto no solamente para las víctimas de delitos sexuales, quizás las víctimas de delitos sexuales son las que más fuertemente vivencian esto, pero pasa exactamente lo mismo con las víctimas de BIF en general, pasa exactamente lo mismo con otro tipo de víctimas de delitos violentos. Las víctimas son víctimas reales, no víctimas como nos gustaría que se presentara una víctima ideal que aporte toda la evidencia al sistema de persecución penal.
Así que muchas gracias. Yo creo que ese es un tema extraordinariamente relevante que has puesto en la mesa. Te lo agradezco. Pasamos entonces ahora con Nadia. Sí. Bueno, yo quería más que nada hablar desde mi experiencia personal con respecto a, sobre todo a los abusadores sexuales, ya que yo vengo de una familia ligada directa a la Iglesia Católica. De hecho, soy como séptima generación de Monseñor Contreras Navia. Y en la familia en general se daba un culto de la violación, en donde no solo se culpaba a las víctimas, sino que en el mismo momento en donde yo quise encarar a uno de los abusadores, la que terminó siendo juzgada y expulsada fui yo, porque cómo me atrevía yo a humillar de esa forma a un pobrecito que él había cometido un simple error, pero tampoco era para exponerlo de esa forma. Y la cultura de la violación está tan radicalizada que cuando a mí me tocó vivirlo también con mi padrastro, paso por la situación durante 3 años, entre los 10 y los 13. A los 13 logro arrancar e irme a la casa de un familiar y mi mamá se encarga no solo de llegar ella a la casa de ese familiar, sino que además en un momento eh, ella misma volver a meter a esta persona al espacio físico donde yo estaba. Y cuando yo ya era grande, tenía como 29 años, ella me confiesa que lo hizo porque estaba tan enamorada que cuando él le dijo como si tú quieres que yo te trate bien y que vuelva a ser bueno contigo, tienes que entregarme a tu hija. Y mi mamá me dijo, y yo la verdad pensé que podía tener otros hijos, pero a él no lo iba a poder recuperar. Y yo hasta el día de hoy no lo entiendo. De hecho, yo corté absolutamente todos los vínculos con la familia por lo mismo, pero considero que no solo tiene que ser, como decían, no tiene que ver tanto con una condición psicopática o psiquiátrica, tiene que ver con una normalización que probablemente al principio sea forzada, pero con el paso de las generaciones se vuelve completamente normal. Eso. Sí, yo lo primero es agradecer la fortaleza tuya y la valentía de contar lo que estás contando, porque es lo que pasa en la mayoría de los casos. Es lo que pasa en la mayoría de los casos. Yo, la verdad que, como te digo, agradezco y un reconocimiento por lo que has sido capaz de comentar, porque es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil. Nuestra deportista Erika Olivera, ella contó algo muy parecido a lo que contabas tú. Dijo, yo fui abusada de los 7 hasta los 16. A los 16 empecé a correr y logré hacer la denuncia a los 40 años o 48 años, cuando fue a hacer la última batalla, porque fue a hacerlo justamente la última carrera a Brasil. Y ahí recién logró cerrar este proceso. Y ahí justamente da cuenta que no solamente se produce una agresión física, sino que hay una agresión psicológica en que se tiende a asesinar la propia identidad. Entonces, reconocer la fortaleza que tienes tú, como también lo tuvo Erika Olivera, se demoró un poco más ella. Lo reconoció justamente a los 48 años y ahí hizo la denuncia. El padrastro huyó de Chile cuando ella tenía 48 años. Entonces, esto es muy importante, el tema de poder proteger a las posibles víctimas, pero también entregar el apoyo necesario a quienes han pasado por este tipo de situaciones. En nuestro curso, a propósito, estaba pensando, en nuestro curso vamos a dar estrategias al final de tratamiento e intervención, pero para agresores. Les recomiendo que también hay una serie de otros cursos en los cuales se trata justamente, tanto para lo personal como para aprender nuevas herramientas, de poder justamente, porque los delitos sexuales son transversales. Ustedes pueden estar atendiendo una situación de una fobia y pueden aparecer
evidencia de delitos sexuales. Pueden estar atendiendo otras cosas muy diversas. En el caso de los psicólogos, tenemos también muchas personas que participan que no necesariamente son psicólogos, pero esto apunta específicamente a la necesidad entonces de contar con herramientas mínimas para hacer frente, especialmente a personas que todavía no son capaces de hacer frente y contar esto como lo estás contando tú. Así que yo agradezco de verdad tu fortaleza y que podamos cerrar el curso de esta manera. Así que solamente agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a Nadia por contar su experiencia. Ahí hay varias personitas mandándoles abrazos y dándole las gracias también en el chat. Ya vamos dando por terminado este seminario. Profesor, le dejo una última instancia antes de que vayamos con el sorteo y el cierre, para poder, si quiere, dejar una última invitación a que sean parte de este curso que se va a impartir. Bueno, nuevamente, gran parte de lo que hemos nombrado así de manera muy genérica la vamos a ver en detalle. Y como muy bien señalaron, este curso estaba apuntando quizá a lo menos frecuente. La mayor parte de los delitos sexuales se dan en el contexto de las relaciones de lo cotidiano. Si no quieren hacer el curso, si no quieren participar en el curso o no pueden participar en el curso, busquen material si les interesa esto y busquen material asociado a los mitos modernos de la violación. Escriban los mitos modernos de la violación. Y ahí justamente van a darse cuenta cómo el elemento cultural, el elemento de las distorsiones cognitivas, lo que son las creencias sexistas, están a la base de gran parte del fortalecimiento y la mantención de este tipo de hechos. Entonces, eso es lo que hay que entrar a modificar. Lo vamos a tocar con profundidad en el curso, pero como les decía, si hay alguien que le interesa el tema y que no tiene la posibilidad de hacerlo, busque mitos modernos sobre la revelación y va a darse cuenta que un elemento cultural posiblemente explica en demasía gran parte de este tipo de delitos. Solamente darles gracias por su confianza, la participación, la presencia y constancia a ti por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted también, profesor, por esta gran clase.